Buenas tardes. Un nuevo miércoles y como todos los miércoles a las 18 horas, desde hace más de 6 años, una nueva edición de Miserias de la Economía. Como ustedes saben, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica, ahora por el 32.1 de la televisión digital abierta. Y antes de comenzar, reiteramos todo el apoyo y la solidaridad de este programa con los trabajadores de PepsiCo que están luchando por la defensa de sus fuentes de trabajo, como también lo hicieron hasta ayer los compañeros de Cresta Roja que han logrado su reincorporación, como lo están haciendo las compañeras de transporte en Córdoba, que hace 12 días que están en huelga de hambre, como lo están haciendo los 3 compañeros despedidos de Telam y tantos otros conflictos obreros y sindicales que hay. Y justamente, más allá del conflicto del PepsiCo, lo que pone en escena esto es que el problema de los despidos está en el centro de las preocupaciones y en el primer punto de la agenda de los trabajadores en todo este periodo de baja de la economía, de caída de la actividad, de aumento de los niveles de desocupación, etc. Y relacionado con esto es que está en danza lo que le llamamos el triple play del gobierno para después del proceso electoral. Es decir, la reforma tributaria, que hay que ver qué contenidos tiene, la reforma previsional y lo que hoy nos interesa tratar es la reforma laboral. ¿Cuáles son las implicancias de la reforma laboral? ¿Hasta qué punto la reforma que acaba de aprobar Brasil impacta y presiona para una nueva reforma en la Argentina? ¿Cuáles son sus contenidos? Y finalmente, ¿qué impacto tiene esto sobre la salud? Una relación entre salud y derechos laborales que no siempre está bien relacionada, es una suerte de matrimonio mal avenido. Para conversar con todas estas cosas están invitados especialmente hoy al programa Oscar Martínez, sociólogo, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, asesor en cuestiones de salud y seguridad del Sindicato del Neumático, el SUMNA, y uno de los principales exponentes del taller de estudios laborales, el TEL, en Argentina. Está también con nosotros Paula Lozano, abogada, secretaria general de la Asociación de Abogados Laboralistas y que forma parte del equipo de abogados de la Federación de Aceiteros de la República Argentina. Y finalmente Julia Zull, ¿sí?, antropóloga, investigadora del CEIL-CONICET y también integrantes del TEL. Bueno, como está dicho, con todo esto, con todos ellos trataremos de discutir, de cambiar ideas, pero eso será en unos minutos. Por ahora vamos a un corte. Disponga de las cámaras, señora directora. La primera pregunta es qué negocio hicimos, ¿verdad? Yo soy la hija de un desaparecido. Me costó muchísimos años saber qué era lo que le había pasado. Esto es la historia de todos los hijos, hijas, familiares de desaparecidos que hemos buscado a nuestros seres queridos durante tantos años. Bueno, estamos nuevamente en el aire y tanto como para arrancar el programa le preguntaría a cualquiera de los tres si esta lucha de PepsiCo, que está excediendo a los propios trabajadores y trabajadoras de PepsiCo, puede significar un avance hacia una agenda de los trabajadores que se oponga claramente a la agenda que tiene el gobierno de reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional. Oscar. Bueno, sí, a ver, en primer lugar el caso de PepsiCo, como fue en su momento el caso docente, es un caso ejemplar en todos los aspectos, ¿no? Es un caso ejemplar en términos de la ofensiva de una multinacional contra un cuerpo delegado, una comisión interna de izquierda, que intenta representar un modelo alternativo al sindicalismo tradicional. En ese marco, bueno, la pretensión de que le está yendo mal o que tienen que cerrar la planta por cuestiones económicas es burda. Están transfiriendo la producción
en parte a Mar del Plata, están importando. Digamos, lo que pretenden es, en última instancia, es escarmentar a una comisión interna y tal vez en un futuro retomar la producción con personal precario. Ahora, eso visto de las acciones de ellos, visto de nuestra perspectiva, creo que debería ser un ejemplo al menos, bueno, de la respuesta como se viene dando hasta ahora, ¿no? Una respuesta que no solo es de las compañeras y los compañeros de PepsiCo, sino que está siendo acompañada por el conjunto del movimiento obrero. No es una lucha para nada fácil, digamos, es una lucha que no solo es contra PepsiCo, sino que fundamentalmente contra todo el gobierno y contra todo el plan de diversas reformas que pretende llevar adelante, que viene llevando adelante este gobierno. En ese marco tenemos que ver la defensa que están llevando adelante el cuerpo delegado de PepsiCo y que estamos acompañando desde numerosas instituciones, gremios y sindicatos, como un ejemplo de las cosas que pueden pasar, pero también de las que tendríamos que hacer para frenar o intentar revertir esta ofensiva brutal del gobierno. Claro, esto pone en escena, por un lado, los despidos que ya hace rato que vienen. De hecho, si uno mira la curva, las suspensiones están bajando y están subiendo los despidos. Quiere decir que las empresas que hasta ahora vinieron aguantando el personal, ya sea por reducción de horas extras, suspensiones, ahora deciden, porque en realidad lo que están viendo que no hay un horizonte de repunte de la economía, por lo menos para todo el año que viene. La tasa de crecimiento va a ser este año del 2, 2,5%, será el año que viene del 3%. No solo no absorbe la desocupación actual que se está generando, sino tampoco los 300.000 jóvenes que año a año se acercan al programa de trabajo. Para eso tendría que crecer la economía a 4% anualmente durante varios años, ¿no? Pero me parece, no sé ustedes cómo ven, que también está poniendo en el centro el cierre de fábricas, porque es probable que empecemos a ver cierres de fábricas en mayor escala que la que vimos hasta ahora. Claro, y aparte es un caso paradigmático también a destacar por la forma, ¿no? Además de la cuestión económica, estructural, claramente el tema del destrato hacia las trabajadoras y trabajadores. Esto de el llegar y que haya un cartelito que ni siquiera aclare la situación, que diga comunicarse con un número de recursos humanos. Es decir, es como que hay una decisión desde el poder de instaurar un nuevo modo de relaciones laborales en donde el trabajador no es sujeto de derecho, ¿no? Porque evidentemente, o sea, si solamente la cuestión era cerrar un establecimiento por una razón particular, se podría haber trabajado en un lugar de diálogo, etcétera, y buscar otra solución, no la más gravosa que es esta. Y aparte hay que destacar que en ese establecimiento la mayoría de las trabajadoras son mujeres y que habían logrado ciertas mejoras precisamente en lo que hace a las condiciones de trabajo, en lo que hace al descanso, en lo que hace a las condiciones de trabajo vinculadas a la maternidad. Tenían en su ámbito un jardín maternal o paternal, como se dice también. Y todo eso justamente con esta decisión empresarial lo que se tiende es a desterrar esto y a decir, bueno, avanzar sobre la organización de los trabajadores, la organización desde el lugar de trabajo. Y también se vio esto en el modo que se da la represión, ¿no? Es una represión que tuvo mucho de mediático, mucho de ejemplificador, de generar temor, de, bueno, esto, de claro, no imitar el ejemplo de los trabajadores que se animaron a organizarse. Hoy al mediodía los trabajadores avanzaban hacia Congreso, los pararon, reprimieron y a los 10 minutos los dejaron pasar, ¿no? Es como vos decís, es una represión mediática. Creo que está destinada más que nada a la base derechista, a consolidar la base y también a las empresas, diciéndole, ven, nosotros nos ponemos firmes, ¿no? Creo que en realidad es eso, ¿no? Con relación a las mujeres, el otro día en la carpa, cuando estuvo la asamblea abierta, creo que fue el viernes, se decía que las mujeres de PepsiCo fueron las primeras que pararon el día del paro nacional de mujeres, porque como entran muy temprano, fueron las primeras que pararon, ¿no? O sea que hay un peso femenino en la fábrica que hay que rescatar también, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los contenidos? Bueno, el gobierno amenaza con la reforma tributaria diciendo que va a ser neutra, es decir, que lo que quite por un lado lo va a recoger por el otro. El problema, ¿quién paga esa neutralidad? ¿No? Ese sería. La segunda cuestión es la reforma previsional, ¿no? Aumento de la edad jubilatoria, modificación del coeficiente para la movilidad jubilatoria, etcétera, ¿no? ¿O qué contenido puede tener? Y finalmente lo que nos interesa hoy, la reforma laboral.
¿Qué es lo que sustenta la reforma laboral? ¿La necesidad de la productividad? ¿Qué cosas? ¿Qué te parece, Julia? Sí, pienso que es tanto la necesidad de la productividad como de bajar costos laborales, son como los dos vectores, digamos, que orientan la reforma laboral, que es la cara legal, digamos, de la ofensiva. Nosotros, o sea, pienso que la ofensiva se está desarrollando en todos los frentes, la ofensiva contra los trabajadores, ¿no? Por un lado, vía suspensiones, vía aumentos, o sea, actualización salarial a la baja y toda esta andanada de medidas y de políticas patronales que han limado el poder adquisitivo de los salarios y la recuperación. Habla de una ofensiva económica. La ofensiva política aparece en esta dimensión tanto de discutir los conflictos laborales con la represión, a través de represión, y la ofensiva ideológica muy fuerte contra tanto los cuerpos delegados o las organizaciones de izquierda que sostienen las reivindicaciones de los trabajadores, como sobre los trabajadores mismos, que son vagos, que son ñoquis, que son poco productivos. Digo, esto es una continuidad en los discursos del gobierno que no es menor, digamos, para pensar cómo van a desarrollar la ofensiva legal en términos de reforma laboral. Y pasa por esto, si miramos lo que se discutió en Brasil, lo que se aprobó en Brasil, es, bueno, garantizar la flexibilidad de la jornada y el uso de los trabajadores en cantidad y en tiempo en función de las necesidades patronales, más todavía que lo que se avanzó hasta ahora vía convenio con los bancos de horas o los regímenes de turnos. Probablemente busquen algo más general, sentar bases más generales. La cuestión de las licencias, digamos, toda esta batería de medidas que no son nuevas, pero buscan digamos, avanzar en lo general, en lo legal. De hecho, el presidente ha hablado en varias oportunidades sobre el ausentismo laboral, sobre los accidentes de trabajo, una ofensiva sobre las asociaciones de abogados laboralistas, que califica de mafia muy alegremente, porque no da ningún fundamento de todo eso, ¿no? Ahora, el argumento que tienen es que con la reforma laboral se le va a dar más confianza a las empresas que creen empleo, ¿no? Pero hay un informe de la OIT, por ejemplo, que estudió 111 casos de países que abarataron los despidos y no hubo ninguna creación de empleo, ¿no? No, a ver, si tenemos que hablar de esto hay que ver los 90 para ver cómo claramente hubo no una flexibilización, sino que hasta perdíamos ya la cuenta porque eran leyes que flexibilizaban las leyes que habían flexibilizado, De la ley de contrato de trabajo hubo. Y llegamos a una cuarta parte de los asalariados desocupados y a la mitad de los trabajadores en negro, con lo cual es una falacia absoluta, ¿no? Yo creo que hay que tener cierto estómago y leer las editoriales de La Nación. Y había una editorial de La Nación de mediados del año pasado en la cual mencionaba que Argentina tenía 70 años de errores en la legislación laboral. Es decir, su política es la desmantelación total y absoluta de cualquier derecho de los trabajadores. En realidad tiene que ver no con la creación de empleo, sino con aumentar, digamos, la plusvalía, con aumentar sus ganancias a costa de los trabajadores, eliminándoles cualquier forma, cualquier derecho, cualquier posibilidad de organizarse y de pelear. Claro, ahora lo que estamos viendo que también es una tendencia mundial, porque España hizo una reforma laboral de este tipo, Macron ahora acaba de reflotarla y están discutiendo ese tipo de cosas. En Brasil acaba de hacer otra que retrotrae a principios de siglo las condiciones laborales, ¿no? De alguna manera... Sí, como que el capitalismo, digamos, ha tenido una vuelta a esta idea, digamos, inicial de el mercado autorregulado. Esta idea que en realidad nunca funcionó, que es un mito, que funciona, digamos, desde el punto de vista de extraer los valor a un nivel ilimitado y que lo que genera sobre los trabajadores son niveles de superexplotación que se le termina generando una cosa contraproducente, porque las personas, o sea, a ver, la idea de vacaciones tiene un sentido de derecho, pero también un sentido higiénico de poder reproducir la mano de obra, la idea del descanso, o sea, todas las conquistas laborales tuvieron que ver con un pacto, en realidad, una especie de, nosotros decimos, de acuerdo entre capital y trabajo,
en donde dentro del capitalismo se generó la posibilidad de trabajar con ciertos derechos. Parece que ese pacto se rompe y es el capital el que nuevamente avanza sobre todas las... Claro, hay una pretende realidad, eliminar directamente la hay una regulación. realidad que es la China, ¿no? China con salario de $200 por mes y condiciones de trabajo de principios del siglo pasado, para competir, ha puesto un piso muy alto del nivel de productividad, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que obliga a casi todos los países a aumentar la explotación sobre la fuerza de trabajo. Y en particular de la reforma de Brasil, algo a destacar muy grave es la cuestión de los convenios colectivos, ¿no? Lo que hace la idea de que prevalece el convenio individual por sobre los convenios de actividad. Esta cuestión que justamente cuando se crea el derecho laboral, la idea es hay un orden público que tiende a tutelar al sujeto que está en una relación asimétrica, que sufre la explotación, que es el trabajador. Por eso no hay lugar a la autonomía de la voluntad. No es que yo puedo pactar lo que quiero con mi empleador. Hay un orden público que establece salarios, condiciones, etc. Bueno, esta cuestión de que en realidad se puede desconocer un convenio de actividad o una norma en función de un acuerdo entre la patronal y el trabajador, lo que hace es simplemente dejar lugar a la ley del más fuerte, ¿no? Claro. Ahora, ¿ustedes creen que acá podría pasar fácilmente una ley de reforma laboral como la que pasó en Brasil? No sé, creo que era, bueno, no sé en qué programa de televisión uno de estos periodistas centrales que dijo, acá se necesitan por lo menos 40 banelcos, ¿no? Vienen diciendo ¿no? Pero ¿podría pasar eso o la estrategia del gobierno no es tanto una ley sino negociar sindicato por sindicato? ¿Cómo lo ves, Oscar? A ver, yo creo que hay como tres grandes líneas de acción del gobierno. Lo que hay que plantear en primer lugar es que esta ofensiva, como decía Julia, el capitalismo nunca bajó sus banderas, claro, digamos, y va a avanzar y va a sostenerlas o levantarlas cada vez más alto en función de lo que haya enfrente. Yo decía, bueno, hay como tres grandes líneas. Una tiene que ver con la reforma en términos de legislación. La otra tiene que ver con la jurisprudencia, con usar las leyes que existen, pero cambiarles por completo el sentido y usarlas total y absolutamente en términos de quitar derechos, intervenir sindicatos, criminalizar la protesta. Y la tercera vía, que viene implementando desde siempre, que es la vía de los hechos, ¿no? A ver, creo que lamentablemente en los últimos meses o el tiempo que lleva este gobierno, hemos visto cosas que no esperábamos ver. De todos modos, el movimiento obrero argentino es un hueso duro, difícil de roer, ¿no? O sea, el movimiento obrero argentino tiene una fortaleza que no tiene otros movimientos obreros, tiene una tradición. Hemos hablado mil veces, digamos, los tiempos de televisión son acotados, pero el tema del poder en el lugar de trabajo, la fuerza de los cuerpos de delegados, hacen que ni siquiera bajo la dictadura hayan podido avanzar todo lo que querían. En ese sentido, uno dice, ¿cómo pudo pasar en Brasil? El movimiento obrero brasileño que uno conoce, con la fortaleza, el del ABC, es mucho más reciente y no tiene el grado de implementación de fuerza en lugar de trabajo que tiene el movimiento obrero argentino, ¿no? Tenemos que ir a un corte, pero les dejo una pregunta para cuando regresemos. Se marcha, y hace tiempo acá se quiere marchar a la descentralización de la negociación colectiva, ¿no? O sea, negociación por empresa. El objetivo final sería la negociación individual, bueno, pero eso todavía hay tiempo para eso, ¿no? Pero esto no debilita el papel de las burocracias centrales. Lo vemos después. Vamos a un corte, enseguida regresamos.
la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. La escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Hay como todo un manto de sospecha que se construye de los medios hegemónicos sobre lo que fue el terrorismo de Estado, sobre el mismo 24 de marzo, que como decía, como pueblo es un día de fiesta, pero es un día también de lucha, de alegría y de unión. Bueno, me parece que sí, hay todo un cuestionamiento y es muy grave, es sumamente grave que de las voces, si se quiere, como autorizadas de la sociedad, que son tanto los medios como los funcionarios públicos, se ponga ese manto de sospecha. Y bueno, también que estemos todos y todas acá y hoy sea un día casi de tanta movilización y tan grande, de una fiesta popular como el 24 de marzo, habla que hay un rechazo social profundo contra ese discurso. Bueno, estamos nuevamente en el aire y en el bloque anterior habíamos dejado pendiente una pregunta: ¿cómo influenciaba en las direcciones sindicales toda esta tendencia hacia la negociación por empresa, no a la negociación uniforme colectiva por el sindicato, sino a negociación empresa por empresa? Cualquiera de ustedes. Julia, que no pudo hablar. No, recién en el intervalo hablaste mucho, así que... Por eso. Bueno, ahora quiero acordarme. No, lo que yo planteaba es esto de efectivamente cómo está descentralizada hoy la negociación colectiva, y que en los 90, lo que recordábamos era esto, en los 90 hubo un gran debate, una gran lucha, una gran disputa sobre cómo descentralizar la organización, y finalmente lo que las direcciones sindicales obtuvieron, entre comillas, es mantenerse como representantes únicos de los trabajadores, aunque la negociación se descentraliza en su ámbito, digamos. Entonces hay convenios por empresa o convenios por establecimiento, pero el sujeto sindical de negociación sigue siendo el sindicato único. Entonces, en ese sentido, descentralización de la negociación no fue de la mano de debilitamiento del poder de negociación o del poder de la burocracia, digamos. Al menos hasta ahora. Al menos hasta ahora. Digo, sí. Lo que digo es otro momento y es otro contexto. Lo que digo no es un proceso automático. Claro. Como que sí. Me parece que se enmarca en otro contexto. Sí, que actualmente nosotros tenemos una norma en lo que hace la negociación colectiva, que es muy protectora de los trabajadores, que le da prevalencia al convenio de actividad por sobre el convenio de empresa. Y permite que se negocie por empresa o por oficio, pero mejorando pisos. Claro. ¿Y en esto por qué es importante? Es la inversa de lo que aprobaron en Brasil. Exacto. Más allá del juicio de valor sobre quiénes son los que negocian, sobre las representaciones sindicales que no son representativas, etcétera, sin entrar,
estructuralmente está la posibilidad que los trabajadores alcancen acuerdos colectivos, convenios, que genere un piso de derechos con, digamos, un ámbito, un universo mucho mayor al que podría ser un establecimiento determinado o la zona determinada. ¿Por qué? Porque si volvemos a lo que es una cuestión más descentralizada, que en realidad acá hace muchos años que ese modelo no funciona, sino que acá en Argentina hay un modelo de negociación bastante concentrado, en realidad lo que genera es que, bueno, el que puede negociar mejor, el que no puede no. Entonces, esto es una demanda de las patronales de mucho tiempo, romper la uniformidad del convenio colectivo, ¿no? Eso es algo que se quiere atacar, me parece. Me interesa si podemos avanzar en ir ligando el derecho laboral y los riesgos del trabajo, ¿no? El impacto que tiene el derecho laboral y las modificaciones en la legislación laboral sobre las condiciones de salud y seguridad y salubridad en el trabajo, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, las últimas estadísticas que dice que a nivel mundial hay 1 millón de muertos por accidentes de trabajo por año. Para tener una idea de comparación, los accidentes de tránsito en el mundo son 900.000. Las muertes por conflictos bélicos son 500.000. El SIDA son 300.000, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Según la Secretaría de Riesgos del Trabajo de Argentina, el año pasado hubo, creo que, 384 muertos. Es decir, alrededor de 32 por mes o 1,5 por día, si se quiere hacer la cuenta, ¿no? Y hay alrededor de, creo que, unas 500.000 denuncias de accidentes y enfermedades profesionales por año. Por supuesto, estos son las denuncias y en blanco, ¿no es cierto? Los datos oficiales que registran a los trabajadores en blanco de las grandes ciudades. Y acá creo que hay que hablar de 2 temas, ¿no? Esto que el dato que mencionábamos de la OIT y lo que vemos en Argentina, que no es la totalidad de muertos en ocasión del trabajo, sino son los que mueren en el lugar de trabajo, que es un muerto más o menos cada 20 horas. Es muy gracioso cuando se habla de inseguridad, ¿no? Y los medios masivos de comunicación todo el tiempo ponen un robo, un asalto, un crimen y se ocultan los muertos que están poniendo ellos, porque son asesinatos laborales. La definición formal dice que un accidente es un hecho súbito y violento. En realidad es un hecho muy violento porque es una clase que está asesinando a los trabajadores, pero no tiene nada de súbito porque el 90% de los accidentes se sabía que iban a pasar. Es el caso del compañero David Ramallo de la 60, el compañero del INTA, pero en términos generales, en la mayoría de los lugares de trabajo, los trabajadores saben que lo que anda mal y que eso va en algún momento a generar o una muerte o un herido grave. Pero además, el otro gran tema vinculado a la salud laboral tiene que ver con esta magia que operó la Ley de Riesgo de Trabajo. No se declaran las enfermedades profesionales en Argentina. Han omitido las enfermedades laborales en el país. Y estamos en una etapa complicada. ¿Por qué? En la medida que aumenta los despidos, en la medida que aumenta la desocupación, el movimiento obrero está más débil y tiende a aceptar peores condiciones de trabajo. En la medida que aceptas peores condiciones de trabajo, hay más accidentes y hay más enfermedades. Pero a su vez el movimiento obrero está más débil para pelear por eso. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos, en términos, en general, como de movimiento obrero, es cómo en un momento de mayor debilidad no dejar de lado, que es el primer reflejo, el tema de la salud. Cómo poder articular uno con el otro sabiendo que cualquier compañero quiere conservar su puesto de trabajo y no perder del todo el poder adquisitivo a cualquier precio. Creo que a raíz de la muerte del compañero de la 60 y del otro del INTI, se conformó algo así como un espacio en contra de los asesinatos laborales. ¿Ustedes están en tanto de eso? ¿Participan algunos de ustedes? Sí, nosotros como taller de estudios laborales formamos parte de la comisión, se llama BASTA, de asesinatos laborales. Ajá. Se han hecho distintas actividades. Dentro de poco, más o menos en un mes, se va a cumplir lamentablemente un año donde se produjo la muerte del compañero de la 60, del compañero de INTA Castelar y otro compañero de la construcción, y está planificado hacer algunas actividades como para visibilizar esto que
que no es tapa de ninguna revista, ¿no? Era una preocupación, porque esto sale a la luz cuando hay un muerto, pero cuando hay otro... ¿Por qué no se socializa más? ¿Por qué no hay más discusiones en torno a todo esto? ¿Cómo? Y no siempre sale a la luz cuando hay un muerto. Claro. O sea, es curioso, bueno, en los casos de Diego Zoraire y David Ramallo, eran trabajadores de sectores donde había organización gremial preocupada por discutir las condiciones de trabajo, denunciando, en el caso de los compañeros de INTA, venían denunciando y planteando la necesidad de validar equipos para poder corroborar las condiciones de trabajo y de seguridad de los sectores. Los compañeros de la 60 vienen trabajando hace muchísimo tiempo la vinculación entre condiciones de trabajo y salud. Digo, son colectivos organizados los que pueden poner en evidencia y pueden hacer públicas las muertes por estas... en situaciones laborales. Y me parece que hay como una naturalización de que lo que pasa en el trabajo no se discute, no forma parte de lo que uno, lo que determina el modo en que uno está. Si uno se enferma, si uno se accidenta, a no ser que ocurra ahí inmediatamente, después es como está todo compartimentado. Y de hecho está compartimentado, digo, políticamente también. Si vos te accidentás en el trabajo o te mareás en el trabajo, bueno, te atiende la RT. Si te pasa lo mismo en tu casa, te atiende la obra social. Son dos síntomas que nunca se ponen en relación. De hecho, entonces nunca sabes todos cómo estos afecta el años trabajo de tu convenio vida. colectivo, las condiciones de trabajo no han mejorado demasiado. Pareciera ser que la discusión paritaria es solo salarial. Y en términos generales yo diría que lamentablemente sí, o sea, las condiciones de trabajo pocas veces se discuten y ahí me parece importante meter por ahí algo que nunca me gusta decir, o nunca me gusta del todo que se diga, que es una discusión con los propios compañeros muchas veces, ¿no? Es decir, no naturalizar, como decía Julia, las condiciones de trabajo, no pensar que de algo te vas a enfermar si trabajás o de algo te vas a morir, que es una pelea contra las patronales, pero también es una pelea por instalar el tema entre los propios compañeros, ¿no? Sí, inclusive hay dos cuestiones que me vienen a la mente en esto, ¿no? Una herramienta que tienen los trabajadores y que en algunos convenios colectivos existe, que no son muchos, son los comités mixtos de salud y seguridad, que en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe son ley y permite que el trabajador, el que está en el establecimiento, sea parte de una instancia paritaria, ya no para discutir salarios, sino condiciones de trabajo. Y eso hace que efectivamente disminuyan los accidentes y enfermedades porque son quienes conocen los riesgos frente a los cuales trabajan. Por ejemplo, este año cuando se discutió la reforma de la Ley de Riesgo del Trabajo, que eso sí es un ejemplo de avance en la reforma laboral, la Ley 27348, se instaló una campaña que puso el eje como problema en la litigiosidad. O sea, el único problema es la litigiosidad, que significa cuando la persona hace un juicio, que es un número menor, es una cantidad ínfima en comparación a la cantidad de daños y siniestros laborales que hay, y ya ni siquiera se habló de bajar la siniestralidad, ¿no? Es decir, para el poder público, el poder político, el único problema es el juicio. Y la ley que se aprobó, lo único que hace es no permite, o sea, dificulta al extremo el acceso a la justicia. Bueno, tenemos que ir a un nuevo corte, después cuando regresamos muy cortito, así que les dejo una pregunta para cada uno. Oscar, cuando se discuten problemas de salud, ¿qué se está discutiendo en realidad en cada puesto de trabajo? En el corte vos nos decías cuál era el origen del derecho del trabajo como protección de los cuerpos físicos y mentales de los trabajadores. Y vos planteabas también, a propósito de esto de que se discute poco, o que se dispute poco incluso entre los trabajadores, la necesidad de que los trabajadores se empoderen de los problemas de salud. Bueno, hacemos los deberes después del corte. Vamos a un corte y ya regresamos enseguida. Porque el mundo ha sido siempre machista. Yo por eso me declaré y soy feminista. Y creo que la revolución socialista debe ser feminista. Y esa es una de las grandes degeneraciones del capitalismo, es machista, pues. La exclusión en el capitalismo
es muy grande. Porque el gobierno está mal acostumbrado a que sus mujeres estén desarregladas, estén sucias, anden, tú sabes, sin maquillaje. Pero más grande, grande, grande aún es la mujer. La injusticia es mucho más grande en la mujer y contra la mujer. La discriminación, la explotación, la pobreza, la miseria, golpea mucho más a la mujer. Y sufre mucho más la mujer que el hombre, la miseria, la pobreza y todas sus manifestaciones y sus degeneraciones. Digo, y cada vez son más las fuerzas de seguridad que se destinan directamente a los barrios humildes. Esto habla de la discriminación, esto habla del control que quieren generar en esos barrios y que termina perjudicando a esos pibes que parecería ser son el foco de la inseguridad para esos grandes medios de comunicación que han instalado la figura del pibe chorro y que han logrado que mucha parte de una gran parte de la sociedad pida cada vez más medidas de control para ellos, ¿no? Me parece que los jóvenes periodistas que trabajan en condiciones de muchísima dificultad, porque siempre el dueño del medio es el que va a dictar la línea, de todas maneras, me parece que hay una generación de jóvenes que lo tienen a Rodolfo Walsh de maestro y me parece que es un buen maestro. Nunca del periodismo alcahuete, ¿verdad? O sea, si alguien que practica el periodismo obsecuente y alcahuete quiere elogiar a Rodolfo Walsh, bueno, no tenemos por qué creerle, porque Rodolfo Walsh no era un maestro de la alcahuetería, era un maestro de una práctica periodística que se relaciona con la denuncia de los atropellos y los abusos del poder. En ese lugar sí, Rodolfo Walsh nos enseña a todos. Bueno, estamos en el aire y tenemos poco tiempo. Les había dejado una pregunta a cada uno de ustedes. Oscar. Bueno, sí, yo preparé rápidamente los deberes. Nosotros siempre decimos que cuando estamos discutiendo salud, seguridad y condiciones de trabajo, en última instancia, si queremos preservar la vida de los compañeros, si queremos mejorar las condiciones, lo que se discute es cómo se organiza el trabajo. Si uno no entra en la discusión de cómo se organiza el trabajo, cuáles son los ritmos, con qué maquinaria se trabaja, bajo qué formas, bajo qué tiempos, si uno discute eso, no está realmente apostando a prevenir o promover la salud de los trabajadores. ¿Eso incluiría también la ergonomía de los... Absolutamente, cómo están diseñados los puestos, la ergonomía, cómo se organiza el conjunto de la producción, que por eso las patronales no quieren discutir salud. Si uno no discute cómo se organiza el trabajo, discute temas menores y los compañeros se van a seguir enfermando y muriendo, porque lo que los enferma o los lleva a la muerte es un proceso de mediano, largo plazo, muchas veces que se construye en el día a día y se construye bajo la forma en que la patronal organizó el trabajo, ¿no? Y yo acá robaría un minuto más para plantear el tema del ausentismo, porque es una bandera que están levantando las patronales y que va en el marco de la reforma laboral, que es absolutamente tramposa. Porque cuando las patronales dicen los porcentajes de ausentismo, están incluyendo en eso vacaciones. Ellos dicen el porcentaje de ausentismo es tal, incluyen vacaciones, licencias gremiales, licencias por maternidad, licencias por estudio, incluyen los días por enfermedad.
O sea, lo que están diciendo en realidad, si queremos bajar el ausentismo, es que hay que desconocer todos los derechos de los trabajadores. El ausentismo puro, o sea, del compañero que no fue a trabajar y dijo, no voy, hoy no voy porque no tengo ganas, y avisó, es marginal, es marginal. Lo que ellos llaman ausentismo, para nosotros son derechos laborales. Claro, digamos que bajar el ausentismo sería recortar ciertos derechos laborales. Exactamente. Paula. Claro, antes la pregunta que me hacías, o sea, el origen del derecho laboral, del derecho social, justamente tiene que ver con la protección del cuerpo de la persona que trabaja. Precisamente el derecho civil o común parte de esa ficción en donde todas las personas son iguales ante la ley y encubre eso que justamente en la relación capital-trabajo lo que menos hay es igualdad. Hay una parte que tiene los medios de producción, tiene la facultad de organización del trabajo, tiene el poder disciplinario y la persona pone a disposición su fuerza de trabajo, que en definitiva es su propia persona, para poder reproducir su vida, la de su familia. Bajo esa necesidad, como decíamos antes, justamente muchas veces termina aceptándose cambiar salario por condiciones de trabajo, que es lo que no tiene que ser. Por eso están las normas de orden público que tienen que poner un límite. Claro. ¿No? O sea... Actualizando un poco lo que vos decías, con las nuevas tecnologías hay mucho más trabajo intelectual en proporción al anterior, por lo tanto sería la protección de los cuerpos también. Y de la psiquis. Porque que la psiquis es parte del cuerpo también. En claro, ese sentido, claro. No se divide el trabajo manual intelectual, es la persona también, ¿no? Claro, claro. Pero tengo entendido que un porcentaje alto de las carpetas médicas tiene que ver con problemas psiquiátricos, ¿no? Eso sí. Es por los ritmos, el estrés. Sí, en el ámbito estatal y de la justicia docente, tenemos más o menos un 25-30% de llamadas carpetas psiquiátricas, que son la forma en que el capital desgasta a los trabajadores, los lleva al muere, digamos, los lleva al muere a situaciones invivibles que bueno, que dañan su estado de ánimo. Julia, para ir terminando. Bueno, no, yo cuando Oscar recién planteaba esto, cuando ellos dicen bajar el ausentismo, nosotros decimos son nuestros derechos laborales. Bueno, cuando pensamos en salud y trabajo, es todo así, o sea, es su visión y la nuestra. Para los empresarios, para las patronales, nuestros cuerpos son herramientas que ponen al servicio, nuestro cuerpo, nuestras mentes, son herramientas que ponen al servicio de un proceso de trabajo, de un proceso de producción que tiene que darles ganancias. En función de eso es que van a medir el modo en que los usan, digamos. Lo que nosotros tenemos que pensar cuando pensamos en nuestra salud es en qué prácticas y en qué modos podemos protegernos de ese desgaste. Podemos protegernos de esas pautas de laburo que en general nos van a causar distintos tipos de malestar que podemos tener naturalizados, pero que tenemos que empezar a problematizar, también para poder pensar qué es lo que vamos a reivindicar más allá de este cambio de salud por dinero. Bueno, el tiempo se nos acaba, normalmente en el programa siempre nos falta tiempo y más cuando tenemos invitados del nivel que hemos tenido hoy, por suerte. Así que Julia Azul, Paula Lozano, Oscar Martínez, muchas gracias por haber dedicado un poco de tiempo y venir acá al piso. Y a manera de síntesis de lo que hemos conversado acá, la experiencia internacional muestra que las reformas laborales no crean empleo y que por el contrario fortalecen al capital y debilitan la capacidad negociadora de los trabajadores. La desregulación del mercado de trabajo y la flexibilización que incluye toda reforma laboral impacta en la salud de los trabajadores. Lo que decía Paula, el origen del derecho es precisamente la protección de los cuerpos integralmente de los trabajadores, ¿no? De alguna manera el sistema de salud termina enfermando al conjunto. Muchas veces el sistema trata de compensar eso con una monetización de los riesgos del trabajo, que realmente hay que rechazarla, hay que insistir más en la prevención, etcétera, etcétera. Y por último, me parece que lo que decía Julia, que es la visión de los trabajadores o la visión de los patrones, estamos, me parece, en una época, en un momento histórico del país, que son ellos o nosotros. No hay medias tintas en esto, ¿no? Entonces, frente a la agenda de reformas regresivas que está planteando el gobierno para después de estas pasos y de estas elecciones de octubre, hay que imponerse una agenda de los trabajadores, una agenda que contemple los problemas de la desocupación, del cierre de fábrica, de los salarios, de las condiciones laborales, de la salud, y que sea amplia en el sentido de que solo hay
posibilidades de vencer a la agenda de los patronales sobre una unidad lo más amplia posible del conjunto de los trabajadores de la Argentina. Así que con esto esperemos que ustedes, gracias también a ustedes por estar del otro lado del televisor, esperemos que saquen sus propias conclusiones y nos vemos dentro de 7 días, acá mismo por Barricada TV en el 32.1 de la televisión digital abierta. Pero usted no cambie de canal, porque ya viene el Noticiero Popular con la conducción de Lucía Macaño y Ignacio Echar. Será hasta dentro de 7 días. Muchas gracias a todos.